el compartir resultados de un estudio que realicé hace 10 años, justo en esta zona, en El Salto, Juanacatlán y algunas otras localidades del municipio de Tonalá y Guadalajara, para identificar problemáticas de salud de las comunidades que viven junto al río Santiago. ¿Okay? Bueno, este fue un estudio centrado en aspectos de salud humana. No se tocó parte de monitoreo ambiental, pero sí se realizó un biomonitoreo, es decir, a partir de muestras de orina y de sangre que se tomó a población infantil, se identificaron, se cuantificaron contaminantes, sobre todo de tipo inorgánico, como metales pesados, algún metaloide y halogenuro, como son los fluoruros, y algunos compuestos orgánicos. No, definitivamente no es un caso típico, ni siquiera por el nivel de exposición. Hay otros estudios realizados en otras áreas también muy contaminadas, pero el porcentaje de población afectada con altas concentraciones de exposición a estos contaminantes aquí es particularmente alarmante. Y no nada más desde el punto de vista de la exposición a contaminantes, sino de algunos problemas de salud que se pudieron identificar en este estudio, en población adulta, por ejemplo, y en la misma población infantil, que pudieran ser consecuencia de una exposición crónica de muchos años, de mucho tiempo, de todas las poblaciones que viven aquí. Bueno, cuando nosotros realizamos este estudio, no obstante, fue un estudio de carácter voluntario, porque las cuestiones de salud por ley deben de ser voluntarias. Tuvimos una participación de población infantil representativa de cada una de las comunidades en las que trabajamos, por lo tanto pudiéramos considerar que nos representan una realidad generalizada. Y con respecto a esto, los niveles, por ejemplo, de exposición a algunos metales como el plomo, como cadmio, arsénico, que es un metaloide, pues más o menos mostraron afectación sobre el 50 a 60% de la población infantil que trabajó con nosotros, y esto pues pudiera ser perfectamente extrapolable al resto de la población. Entonces podemos considerar que hay niveles de exposición de arriba del 50% de la población infantil de esta región. Claro, o sea, la salud es un fenómeno multifactorial. Ese proceso de salud-enfermedad pues depende de muchos factores y de cómo se articulan entre sí, cómo se van equilibrando o contrarrestando, pero definitivamente la contaminación y cada uno de los contaminantes presentes en esta zona juegan su papel y tienen su peso específico en la explicación de la condición de morbilidad que hay en la región. Entonces, por ejemplo, si hay cáncer y hay una alta incidencia y prevalencia de cáncer en la población, parte le corresponde y es responsable la contaminación del lugar. Y tenemos, por ejemplo, el arsénico, es un metaloide que causa problemas de cáncer. Tenemos compuestos orgánicos volátiles como el benceno que causan cáncer a nivel especialmente, por ejemplo, de la sangre, causan leucemias, y así podemos ir sumando los contaminantes que identificamos en sangre, en orina, es decir, en el cuerpo de los niños en este caso, que por supuesto van a contribuir con lo que les toque a un proceso como un cáncer a futuro. En este caso el cáncer pues es una enfermedad de largo plazo, es una enfermedad que se desarrolla de largo plazo, que ya no, ahora cada vez encontramos cáncer a más tempranas edades, y con otras enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. Yo creo que el primer paso es establecer los canales de comunicación, abrir los canales de comunicación. Este estudio es un ejemplo de que no hay comunicación, de que de hecho a veces no solo no se dan los canales, sino que deliberadamente se impide el que se dé a conocer la información, y la información tendría que fluir en todos sentidos y hacia todos los sectores conforme se va generando, para que en un entendido colectivo pudiéramos todos trabajar
intervenciones coherentes, pertinentes. Creo que el primer paso es lograr comunicarnos y que la información fluya, la información que es evidencia de lo que sucede y no querer voltear a otro lado y hacer como que no existe. Bueno, el hecho de que muchos trabajos de investigación sean financiados por ciertos organismos o instituciones y que legalmente tienen el poder de quedarse con esa información, pues es a lo que me refiero cuando digo pues deliberadamente se decide no dar a conocer una información porque les pertenece, porque fueron los organismos que financiaron de alguna manera. Entonces eso se tendría que acabar, la información tiene que fluir, no se trata en todo caso de señalar en una forma negativa y destructiva, sino de buscar soluciones y entre todos pues poner un aporte. Justo cuando iba llegando el día de ayer sentí mucha tristeza de ver como todo igual, el río igual, no se ve mejoría en el entorno del paisaje, no se ve, y por lo que he podido platicar de ayer a hoy con la gente que muy amablemente nos recibió, pues los problemas de salud siguen, tal vez ni siquiera igual, no tengo los datos en este momento, pero a lo mejor peor, y eso es pues